Capítulo 10, volumen 1, novena regla de los Caballeros del Sol. Si quieres saber un secreto, pregúntale a una mujer. El sonido de una puerta de madera chirriante se abrió desde una pequeña y deteriorada casa que parecía que se desmoronaría cuando soplara el viento. Debajo del picaporte apareció el rostro rosado de una niña pequeña, con la boca chupando una paleta de fresa que era incluso más grande que su cabeza. Pimp, estoy de acuerdo en ser tu aprendiz a partir de ahora, y aprenderé necromancia. Dije seriamente. Pimp quedó atónita por un momento, luego me hizo señas con el dedo, indicándome que me agachara. ¿Qué? ¿Es posible que para convertirse en su aprendiz, uno aún tenga que pasar por una ceremonia? Me agaché con sospecha. Luego Pimp me hizo señas con el dedo nuevamente, indicándome que me acercara. Obedecí, acercando mi rostro. Después de eso, ella colocó su palma horizontalmente contra mi frente, exclamando: Oh no. San, tu frente se siente realmente caliente. Quemándote así, no es de extrañar que estuvieras hablando tonterías hace un momento. Tus manos están heladas porque eres un cadáver. Pimp retiró su mano, después de mirarla por un rato, dijo con comprensión: Es cierto, casi olvido que soy una persona muerta. Pero entonces... Me miró con duda. ¿Estás seguro de que no tienes fiebre? Rodé los ojos y dije con resentimiento: bajo la protección del dios de la luz, no he tenido fiebre desde que tenía 10 años. Oh. Pimp asintió. Con mucha comprensión, dijo: Entonces hay algo que quieres que te ayude. Esta vez tu determinación es ciertamente fuerte, si estás dispuesto a vender incluso tú, yo vivo. Me apresuré a explicar los detalles del contrato. Solo dije que quería aprender necromancia de ti. ¿Todavía quiero seguir siendo el Caballero del Sol? ¿Un caballero del sol que es aprendiz a tiempo parcial de un nigromante? Pimp negó con la cabeza, suspirando. Eres el único que se atreve a hacer estas cosas. ¿No tienes miedo de que tu dios de la luz te envíe un rayo para castigarte? ¿Creo que el dios de la luz entenderá mis penas? Dije seriamente. Luego añadí a mi explicación: además, nadie lo ha visto en varios cientos de años, y creo que no descendería a la tierra simplemente por este asunto pequeño. Pimp lamió su piruleta y no expresó su opinión al respecto, enviando un escalofrío por mi espina dorsal. En ese instante, consideré seriamente cuál era la probabilidad de que el dios de la luz me castigara con un rayo. ¿No debería tener tanta mala suerte? Sacudí la cabeza y le pregunté a Pimp: ¿entonces, lo aceptas o no? Dime, ¿qué quieres que haga? Me gustaría que tú... Después de contarle a Pimp mi petición, volví a la iglesia. Por supuesto, ya me había quitado la capucha de mi capa. Si otro compañero llegara y me confundiera de nuevo con el Caballero de la Muerte, definitivamente estaría tan enfadado que convertiría a ese compañero en un caballero muerto. Continuando, todavía tenía que pedirle algo a alguien. En comparación, esta persona era más fácil de tratar que Pimp, así que no estaba demasiado preocupado. Sonreí a uno de los caballeros sagrados en el pasillo. Mi hermano caballero sagrado, el dios de la luz, cuelga alto en el centro del universo, su sonrisa observando a todos. ¡Qué día lleno de radiante brillantez! Espero que también puedas sentir el calor del dios de la luz. El caballero sagrado que fue detenido por mí estaba extremadamente emocionado, y con un tono de respeto y admiración, devolvió el saludo. También espero que puedas sentir el calor del dios de la luz. Caballero Capitán Sol, el clima hoy realmente es muy bueno. Espero que podamos capturar con éxito al Caballero de la Muerte hoy. Asentí con la cabeza. Hermano, me preguntaba si sabes dónde el hermano caballero Capitán Tormenta está actualmente bañándose en la bondad del dios de la luz. El caballero sagrado comenzó a ponerse nervioso y preguntó con incertidumbre: ¿Puedo preguntar si estás preguntando dónde está el Caballero Tormenta? asentí. El caballero sagrado respondió aliviado: El Caballero Capitán Tormenta ha estado en su habitación durante los últimos 3 días, revisando documentos. mi hermano caballero sagrado, San está extremadamente agradecido por tus palabras llenas de buena voluntad y bondad. Espero que sientas el calor del dios de la luz en tus días. Le agradecí cortésmente y me di la vuelta para irme inmediatamente. Caballero Capitán Sol, realmente eres demasiado educado. El caballero sagrado me despidió con una mirada de adoración. Caminé sin detenerme hacia la puerta de tormenta y golpeé. Después de un rato, la puerta se abrió tan lentamente como pudo.
Apareció un rostro grisáceo y blanco del mismo tono que el de un caballero de la muerte. Si no estuviera seguro de que los caballeros de la muerte no tienen anillos negros alrededor de los ojos, realmente habría creído que Tormenta se había convertido en el segundo caballero de la muerte dentro de la ciudad de Lizbeude. Estaba a punto de abrir la boca para hablar, pero fui detenido por un gesto de la mano de Storm. Él dijo débilmente: Sol, por favor habla en los términos más simples que puedas encontrar. De lo contrario, te garantizo que me dormiré en 3 segundos. Reflexioné por un momento y solo dije 2 palabras. Ayúdame. ¿Puedo rechazar? Preguntó Storm con los labios temblorosos y completamente pálidos por pasar varias noches sin dormir. Lo pensé de nuevo y resumí mis pensamientos en una palabra. Orden. Definitivamente lo suficientemente simple. Una vez que le informé a Storm sobre el asunto, me fui a hacer mi siguiente tarea, muy seguro de mí mismo a pesar de que Storm parecía que se desplomaría y moriría en cualquier momento. Sin embargo, no había necesidad de preocuparse. Incluso si realmente se desplomara y muriera, se convertiría en un caballero de la muerte y luego volvería a levantarse para terminar el trabajo. Este tipo es tan dedicado como trabajador, lo cual no coincide en absoluto con la imagen despreocupada del caballero de la tormenta. Justo cuando estaba a punto de encontrar un lugar para cambiarme sigilosamente a Dragón Supremo, se escucharon pasos uniformes desde el otro extremo del pasillo, así como algunos susurros. Solo una tropa disciplinada podría ser del capitán de los caballeros, el juicio. Efectivamente, el capitán de los caballeros, el juicio, se acercó poco después, liderando a unos 20 santos caballeros. Como de costumbre, me dijo: Que pronto comprendas las duras formas del dios de la luz, caballero del sol. Esta noche, el caballero de la muerte irá al palacio en busca de venganza. Susurré. Al escuchar esto, el caballero capitán juicio se detuvo en sus pasos. Fue una parada tan abrupta, pero los 20 o así santos caballeros detrás de él también se detuvieron uniformemente, sin ningún indicio de desorden o expresiones de sorpresa. Juicio agitó su mano una vez, y su pelotón partió de inmediato, pasando a nuestro alrededor sin objeciones. Después de esperar hasta que todos se hubieran ido, Juicio me preguntó instantáneamente: ¿Estás seguro? Sí. Asentí rápidamente, porque ese tipo Roland nunca se andaba con rodeos. Si decía que lo iba a hacer, estaba garantizado que lo haría de inmediato. Juicio me miró un poco escépticamente y preguntó: ¿Estás decidido a atraparlo? Soy el caballero del sol, caballero capitán Juicio. Le dije calmadamente. Un caballero del sol absolutamente no permitirá que los que ya están muertos interfieran con los que están vivos, incluso si los vivos han pecado más allá del perdón. El caballero Juicio respondió con frialdad: Esta noche enviaré a algunos caballeros a emboscar en el palacio para proteger a esa persona y atrapar al caballero de la muerte al mismo tiempo. Le lancé una mirada rápida. ¡Qué notable! ¿Ya has descubierto quién mató a Roland? Sí. Atrapé al encargado del campo de ejecución y le pregunté sobre las condiciones específicas del cadáver. Explicación breve del juicio. Una vez supe que fue torturado hasta la muerte, dejé que Storm fuera a investigar a los aristócratas que tienen conexiones con el tercer hijo del barón Gerland y el mal hábito de torturar a la gente hasta la muerte. Solo hay 3 sospechosos: Su Majestad el Rey, el príncipe heredero y el barón Gerland. Pobre Storm. No solo fue bombardeado con trabajo por mí, sino también por Jaime. No es de extrañar que se vea más muerto que vivo. Entonces, ¿cómo determinaste quién es? Pregunté, un poco curioso. En realidad, basado en los acontecimientos recientes, ya tenía una idea de quién podría ser. Sin embargo, para asegurarme, dejé que hice, quien había visto al caballero de la muerte, eligiera entre los caballeros sagrados a alguien que se pareciera más. Después de disfrazar un poco el rostro de la persona seleccionada para que pareciera más pálido, lo llevamos a visitar a las 3 personas e incluso lo hicimos actuar de manera sospechosa. Jaime negó con la cabeza, suspirando. Aunque este método de engañar a la gente no es muy apropiado, es muy efectivo. Fue muy fácil determinar quién era el asesino, ya que estaba tan asustado que todo su cuerpo temblaba. ¡Qué formidable! Elogié con admiración sincera, ya que solo descubrí quién era el asesino después de hablar con Roland cara a cara. Dado que ya has tomado una decisión, esta noche haremos que el pelotón del Caballero del Sol y el pelotón del Caballero del Juicio esperen juntos en el palacio. Dijo Jaime, tomando su decisión con cautela.
Aunque los pecados de esa persona no pueden ser perdonados, no puede sufrir ni el menor daño, de lo contrario desatará una tormenta. Estoy de acuerdo, pero me gustaría llevar a Blas y Earth también. Jaime parecía confundido mientras preguntaba. Puedo comprender la razón de llevar a Earth, ya que sus habilidades protectoras pueden asegurar que esa persona no resulte herida. Sin embargo, la especialidad de Blas es contra los espíritus, no las criaturas no muertas. Sacudí la cabeza. Jaime, me temo que vi a Roland cara a cara antes y ya estaba al borde de convertirse en un señor de la muerte. Si se convierte en un señor de la muerte en el acto debido a su obsesión persistente, y convoca criaturas de la oscuridad como espíritus, habrá muchos problemas para nosotros. Es cierto, tú eres más familiarizado con criaturas no muertas que yo. Haciéndolo de esta manera es más exhaustivo. Jaime asintió con la cabeza mientras añadía. También estoy muy contento de que finalmente hayas decidido eliminar a un antiguo amigo, lo cual no debe haber sido fácil. Fue difícil. Respondí tranquilamente. Extremadamente difícil, especialmente porque se trata de Roland. Después de que este asunto se resuelva, estaré más que feliz de escucharte hablar sobre las hazañas de Roland cuando aún estaba vivo. Jaime asintió nuevamente y luego se despidió de mí. Que tu amigo descanse en paz pronto. Con eso, se fue. Después de ver la partida de Jaime, giré la cabeza para mirar por la ventana. Bien, la luz del sol afuera todavía está brillante. Todavía era lo suficientemente temprano como para terminar mis asuntos y regresar para reunirme nuevamente con mi escuadrón de caballeros del sol. Después de resolver las cosas con Storm y Jaime, solo me quedaba una cosa por hacer, que era colarme en el palacio para encontrar el lugar donde torturaban a Roland. Dado que Roland dijo que la persona era un criminal acostumbrado a torturar a la gente hasta la muerte, definitivamente habría un lugar utilizado específicamente para torturarlos. Si lograba encontrar este lugar y obtener pruebas, entonces podría exponer los crímenes de esa persona. El palacio estaba fuertemente custodiado, pero a pesar de eso, había estado allí innumerables veces. Ese gordo cerdo de rey siempre está causando problemas de vez en cuando, y cada vez tengo que ser enviado allí para predicarle hasta que se canse de ello, luego será el turno de uno de los 12 santos caballeros que me acompañaron para amenazarlo. La mayoría de las veces, la persona que me acompaña allí es el caballero de la tormenta, pero cuando los asuntos son lo suficientemente graves, sería el caballero del juicio. Además de aconsejar al gordo cerdo, también vengo aquí con frecuencia para facilitar una buena comunicación entre la iglesia y el palacio. El cumpleaños de la reina, el baile de la hija del varón al alcanzar la mayoría de edad, la primera cacería del príncipe y muchos otros acontecimientos aleatorios están dentro del alcance de mi trabajo. En conclusión, el Caballero del Sol es el cartel viviente y caminante de la Iglesia del Dios de la Luz. Sin mencionar que la reina es la madre adoptiva de mi maestro, y en ese momento mi maestro llamaba al príncipe heredero su hermano. Por lo tanto, mi maestro a menudo me llevaba al palacio para actividades de ocio, bajo el pretexto de ayudar a facilitar una buena comunicación entre la Iglesia del Dios de la Luz y el palacio. En realidad, él estaba tomando el té de la tarde con la hermosa reina, la princesa y un montón de damas. Por lo tanto, habiendo vivido en este mundo durante 23 años, el lugar más familiar para mí, aparte de la Iglesia del Dios de la Luz, es este palacio. Por lo tanto, las defensas del palacio no son un problema para mí en absoluto, ya que puedo entrar abierta y legítimamente por la puerta principal. ¿Incluso los guardias del palacio me saludan respetuosamente? Brigandina del Santo Dragón, en nombre de los descendientes de los dragones, te ordeno, activa. Después de encontrar un rincón oscuro dentro del palacio y ponerme la camisa plateada y negra que chupa sangre, tenía la intención de moverme secretamente por el palacio y encontrar la cámara de tortura. Mi señor, el nombre de su siervo es Brigandina del Santo Dragón, no camisa chupa sangre. ¡Ay! ¿Me asustaste hasta la muerte? Me golpeé el pecho, sobre mi corazón. ¿No tengas miedo? Pensé para mí mismo. Lo regañé. Si no hay nada malo, no hables tan repentinamente. Casi pensé que me habían descubierto. Sí, mi señor. Aunque llevar un cuerpo de ropa negra durante el día no es una movida muy sabia, al menos era mejor que llevar el atuendo del Caballero del Sol y ser descubierto realizando comportamientos deshonrosos por otros. Además, incluso si fuera de día ahora, los pasillos del palacio todavía tenían un montón de decoraciones extrañas y gigantescas que podía usar para esconderme. Algunos ejemplos son jarrones más altos que las personas, se pueden poner flores dentro, armaduras extremadamente pesadas en las que los caballeros ni siquiera podían caminar, para que fueron hechas en primer lugar, y una enorme colección de esculturas. En caso de que aún no pudiera esquivar a los guardias, eso está bien también.
Mi maestro solía decir, Niño, no pienses que el palacio es realmente una fortaleza impenetrable. Tal vez cuando fue construido por primera vez, lo fue. Sin embargo, cada rey querría abrir un pasaje secreto en el palacio que solo él conoce para escapar. Convenientemente, también querría abrir otra cámara secreta que podría usar para hacer cosas privadas. después de 10 o más generaciones de reyes, ¿hay 10 o más túneles secretos y 10 o más cámaras secretas? Aunque tanto los pasajes secretos como las cámaras secretas son secretos en nombre, no debes pensar que realmente son secretos. Créeme, incluso el rey actual no sabe tanto como las personas a su lado, la reina y la princesa. Entonces, maestro, ¿por qué sabrías eso? Estaba totalmente desconcertado. La princesa me lo dijo, por supuesto. ¿Por qué la princesa te lo diría, maestro? Si ella no me lo hubiera dicho, ¿cómo podría colarme en el palacio y tener una aventura amorosa secreta con ella? Chach. Los niños pequeños no necesitan saber tanto, solo memoricen claramente las ubicaciones de las entradas de los pasajes secretos y las cámaras secretas. Sí, maestro. Ahora que lo pienso, mi maestro realmente no era una persona normal. ¿Por qué? Eso es porque en ese momento, solo había 2 princesas en el palacio. Una tenía cerca de 50 años y era la hermana menor soltera del rey. La otra tenía 15 años y era la hija del rey. En ese momento, mi maestro tenía alrededor de 30 años. Realmente me pregunto si era un ladrón de cunas o si era el quien estaba siendo robado, ejem. Pero me desvío del tema. De todos modos, supongo que la ubicación de la cámara de tortura debería ser una cámara secreta que no esté demasiado lejos del dormitorio del perpetrador. Primero, tenía la intención de probar suerte y buscar en las cámaras secretas existentes, ya que esa persona probablemente haría uso de las cámaras secretas existentes en lugar de abrir otra. Después de todo, según el número de túneles secretos y cámaras secretas que mi maestro me contó, el cimiento bajo todo este palacio ya está casi completamente hueco. Tal vez incluso el arquitecto del palacio no se atrevería a cavar un agujero sin pensar, para evitar que el palacio entero colapse accidentalmente. Me moví sigilosamente por el pasillo y me metí en la entrada de un pasaje secreto cuando no había nadie. Luego salí corriendo y entré en otro pasaje secreto. En el camino, casi me encontré con una pareja que se abrazaba y besaba. Afortunadamente, estaban tan absortos en besarse que no se dieron cuenta de que había una persona extra cerca, es decir, yo. Me di la vuelta rápidamente hacia otro camino en el túnel. Espera un segundo. Fruncí el ceño mientras pensaba. ¿La pareja que acaba de tener una aventura secreta era Su Alteza la Princesa? Esta era la princesa que tenía 15 años en ese entonces y tal vez tuvo una aventura con mi maestro. Este año ya tenía más de 25 años, pero aún se negaba descaradamente a casarse con príncipes de otros países. Así que es porque ya tiene a alguien a quien ama, lo más probable es que la otra parte no tenga un alto estatus y, por lo tanto, sea completamente imposible que el rey permita que la princesa se case con él, por lo que solo pueden tener una aventura en un pasaje secreto. Parece que estos pasadizos secretos y cámaras secretas realmente no son, como dijo mi profesor, un gran secreto en absoluto. Son prácticamente un lugar pintoresco para asuntos. A medida que avanzaba, consideraba las posiciones de las muchas cámaras secretas de las que me habló mi profesor. La habitación del perpetrador tiene muchas cámaras secretas a su alrededor, pero solo 3 tienen pasajes al dormitorio. De las 3, 2 se pueden acceder desde los pasadizos secretos exteriores. La otra está sellada y solo tiene un pasaje al dormitorio. Planeo revisar primero las 2 cámaras secretas que se pueden ingresar desde otros pasadizos secretos. Dentro de los pasadizos secretos, merodeé durante bastante tiempo. Afortunadamente, mi memoria era extraordinaria y podía encontrar mi salida de un pasadizo tan confuso. Poco después, entré en una cámara vacía y desierta. Según mi memoria, este debería ser uno de los lugares a los que quería ir. Sin embargo, al ver que las telarañas aquí eran incluso más sólidas que el material de mi capa, tuve la sensación de que este no era el lugar. Mi próximo plan era entrar al dormitorio desde aquí y luego entrar en las otras 2 cámaras desde allí. Aún así, al ver todas estas capas de telarañas frente a mis ojos y pensar que tendría que arrastrarme a través de ellas, realmente solo quería prenderles fuego y quemarlas hasta convertirlas en cenizas. Sin embargo, el palacio tiene magos. Si un mago detectara la magia que lanzo, tendría problemas. Por lo tanto, solo pude usar mi mano para rasgar las telarañas de mala gana. Pasé mucho esfuerzo y dolor, con todo mi cuerpo cubierto de telarañas, antes de que finalmente lograra llegar al otro lado de la cámara. Me agaché para revisar la puerta oculta. Está sellada. Sentí ganas de llorar cuando descubrí esto. ¡Ay! Debería haberlo sabido.
¿Cómo puede un digno rey dejar solo un pasadizo secreto que conduce a su propia habitación y no importarle? Espero que el otro pasadizo secreto no esté sellado. Llevando esta esperanza, retrocedí. Una vez más, me retorcí y giré de un lado a otro antes de llegar finalmente a otro pasadizo secreto. Lo que no esperaba era que este pasadizo secreto fuera mucho más pequeño que el anterior y aproximadamente la mitad de mi altura. Solo podía arrodillarme y arrastrarme a través de él. Una vez que había llegado al final, la cámara secreta era básicamente un agujero vacío y ni su altura ni su anchura alcanzaban los 2 metros. Ni siquiera se podría asesinar a alguien aquí, incluso meter a 2 personas sería forzarlo. Levanté la cabeza para revisar la puerta oculta. La puerta oculta aquí estaba en el techo y afortunadamente no estaba sellada. Este túnel secreto probablemente está mejor oculto, ya que ni siquiera el dueño del dormitorio lo conoce. Empujé suavemente la puerta oculta hacia arriba y la abrí un poco. ¿Esta puerta oculta es realmente pesada? Mirando a izquierda y derecha, pensé, bien. Ni siquiera hay un solo rastro de un ser humano en el dormitorio. Originalmente, quería levantar toda la puerta oculta hacia arriba suavemente. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la puerta no se movería en absoluto. Usando toda la fuerza que pude reunir, levanté la puerta oculta unos 10 centímetros y, con mucho esfuerzo, la moví hacia un lado. Por fin, logré apartar la puerta oculta. También había empapado mi ropa de sudor. Uf. Sospecho que sin la fuerza adicional de llevar la brigantina del Santo Dragón, probablemente no habría podido abrir la puerta oculta. Cuando terminé de jadear y subí a la habitación, descubrí que en realidad había un gabinete de mármol encima de la puerta oculta. Era más alto que yo por una docena de centímetros o más. No es de extrañar que fuera tan pesado. Aún así, ahora no era momento de quejarse. Como no sé cuándo volverá el dueño de esta habitación, es mejor que me apresure y vuelva a los negocios. Sin hacer mucho esfuerzo, encontré la cámara secreta sellada detrás del espejo de cuerpo entero colgado en la pared. Luego, di un paso hacia este último lugar, esperando que mi viaje aquí no hubiera sido en vano. El olor a sangre atacó de inmediato mi nariz. Era denso, fuerte y traía consigo un olor podrido. Frente a mis ojos, un grueso y pesado pedazo de tela obstruía mi vista, pero no podía bloquear ese olor a sangre. Sabía que había encontrado el lugar correcto. Caminé hacia adelante y levanté la tela. Quedé atónito. Haber encontrado ya las pruebas, irme lo más pronto posible era la opción más segura. Sin embargo, solo podía quedarme mirando tontamente este lugar. No había señales de un cadáver, ni tampoco había ninguna escena sangrienta de carne y sangre. Por el contrario, este lugar estaba muy limpio, y las cadenas y todo tipo de instrumentos de tortura en la pared incluso estaban aceitados y pulidos. La cama de madera en el centro también brillaba. Probablemente eran las manchas de sangre que no se podían quitar sin importar cuánto lo intentaran las personas. Las manchas de sangre estaban cubiertas capa tras capa, y al final, la sangre solidificada en la parte superior de la cama de madera se volvió tan negra que brillaba. Las paredes y el suelo circundantes parecían no tener marcas a primera vista. Sin embargo, los gritos de los difuntos penetraban en lo más profundo de las paredes, así como el hedor a podredumbre y sangre que parecía venir del mismísimo infierno. Este lugar que parecía limpio a simple vista en realidad estaba lleno de las más sórdidas y sucias ideas, y los gritos atormentados de los difuntos impregnaban el aire. No pude evitar usar mi dedo para rascar la capa de sangre negra y brillante en la cama de madera. La capa era incluso más dura de lo que pensaba, ya que mi dedo solo se manchó un poco de rojo negruzco. ¿Dentro de este poco de rojo negruzco, está la sangre de Roland también? Roland, si moriste en este tipo de lugar, entonces entiendo por qué te convertiste en un caballero de la muerte y por qué estás tan decidido a matarlo. Mis ojos estaban un poco húmedos, pero no quería contener mis lágrimas. Tanto Roland como yo éramos huérfanos, e incluso murió por esta clase de razón turbia. Tal vez yo era el único que se sentía entristecido por su muerte. Solo yo derramaré lágrimas por él. Capítulo 11, volumen 1, 10ª regla de los Caballeros del Sol. Llevar a cabo la justicia es la razón de ser del Caballero del Sol. Yo y el juez anunciamos nuestro plan al príncipe heredero, ya que era una tarea imposible ocultar a aproximadamente 50 caballeros sin que nadie en el palacio se diera cuenta. El príncipe heredero asintió para mostrar su aprobación sin vacilar, como si supiera que esto iba a suceder. Algunos de los caballeros sagrados se disfrazaron de caballeros reales y patrullaron el área cercana, mientras que los otros se disfrazaron de sirvientes. Dado que ya hay muchas personas en el palacio, no es tan notable agregar 50 personas más. Jaime se acostó en la cama, disfrazado como la persona a la que Roland iba a matar.
Para ocultar mi aura sagrada, le pedí al Papa que diseñara un sello para mi aura sagrada, luego lo pegué en el armario y me encerré dentro. Debo decir que los muebles utilizados por la familia real no eran normales. El armario en sí era aproximadamente la mitad del tamaño de mi habitación y la parte inferior estaba forrada de terciopelo. No puedo evitar acostarme y probarlo, y convenientemente tomé una capa para cubrirme como una colcha. ¡Oh, pura felicidad! Empecé a sentir sueño. Este armario es incluso más cómodo que mi cama. Por suerte, no elegí acostarme en la cama donde estaba Jaime en ese momento. Si solo acostarme en el armario ya me había dado sueño, si me acuesto en la cama, probablemente me quedaría dormido como un cerdo debido a la cama demasiado cómoda y luego sería cortado por la mitad por Roland. ¿Sol? Sol. Me di la vuelta en la cama. ¿Cuál es el problema? Es tan ruidoso, y yo estaba empezando a estar cómodo. La persona afuera se cayó por un momento, y luego de repente hubo una serie de estruendosos golpes mientras alguien golpeaba la puerta del armario. Salté instantáneamente asustado y pregunté en pánico: ¿Qué? ¿Roland está aquí? Todavía no. La profunda voz de Jaime vino desde afuera del armario. Pero me preocupa que incluso si estuviera aquí, probablemente no te darías cuenta porque estabas durmiendo profundamente. Ah, jajaja. Eso no va a pasar. Di una pequeña risa nerviosa. Eso realmente es posible. ¿Jaime realmente es la persona que más me entiende? La noche es joven. Probablemente Roland no vendría tan temprano. Así que para evitar que te duermas, háblame de Roland. Estuve en silencio por un momento, sin saber cómo responder. El juicio estaba siendo paciente como siempre, así que no dijo nada para urgirme. Finalmente, suspiré profundamente y comencé a hablar sobre los recuerdos del pasado. Mi primera vez conociendo a Roland fue en la selección de los 12 caballeros sagrados organizada por la Iglesia, cuando solo quedaban 10 niños para la selección. Probablemente debería saber más o menos que fue prácticamente el evento de apuestas más grande de la ciudad, y casi todos apostarían para ver cuál de los niños se convertiría en el futuro miembro de los 12 caballeros sagrados. Lo sé. La voz del juicio se desvaneció. Su voz sonaba lejana, creo que se acostó de nuevo en la cama. ¿Todavía recuerdas tus probabilidades? Pregunté, apoyando mi espalda contra la puerta del armario, temeroso de acostarme de nuevo. Nunca le había prestado atención. Dijo el juicio. Me reí. ¿Eres tan serio como lo era Roland? Ambos pasaron todo su tiempo practicando esgrima. Aún recuerdo, tus probabilidades eran de 1083-1. Si alguien apostaba por ti, no ganarían mucho dinero incluso si hubieran ganado. Lo recuerdas bastante claramente. Había un leve rastro de admiración en la voz del juicio. No hay manera de evitarlo, ya que lo único de lo que puedo estar orgulloso es de mi memoria. Continué. Las probabilidades de Roland eran de 1052-1, e incluso más bajas que las tuyas. Esto significa que en ese momento, su oportunidad de convertirse en el Caballero del Sol era aún mayor que tu oportunidad de convertirte en el Caballero del Juicio. Pero él no lo hizo. Respondió el juicio sin emociones. Sí, él no lo hizo, y el que se convirtió en el Caballero del Sol era un idiota cuyas probabilidades eran de 563-1. Dije algo burlonamente. ¿Muchas personas que apostaron por mí ese año se hicieron millonarias? La voz del juicio entró desde afuera. No eras tan malo, tus habilidades sagradas y tu puntaje en el examen escrito fueron los mejores entre todos los niños. Solo que los forasteros no entienden la magia sagrada y no conocen los resultados del examen. Aunque este asunto había quedado en el pasado hace mucho tiempo, todavía me sentí reconfortado cuando escuché el consuelo del juicio. Correcto. No soy tan malo, solo mi esgrima es deficiente. Tu esgrima es realmente terrible, sin embargo. Continuó el juicio. Oye. No tienes que agregar eso, ¿vale? De todos modos, en ese momento, todos pensaban que Roland iba a ser definitivamente el futuro Caballero del Sol, y como yo era el candidato menos probable, naturalmente los dos nos convertimos en los mejores amigos. Él me ayudaba mucho, ¿cómo? Ayudándote en peleas, trepando la pared para comprarte postre de arándanos, ayudándote a golpear al perro que te mordió, y así sucesivamente. Terminó mi frase el juicio y suspiró. Grisia, nunca cambiaste. Ja 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 ja. Me reí secamente. Claro.
Después de que Roland se fue, el juicio tomó su lugar. ¿Intentó inculparte antes porque ocupaste su lugar como Caballero del Sol? Preguntó el juicio. No, no intentó inculparme. Gemí, sintiendo ganas de llorar pero sin lágrimas. Él simplemente está siendo muy lento. Incluso ahora, todavía no se da cuenta de que ha hecho que todos piensen que yo fui el culpable que lo torturó hasta la muerte. Él piensa que solo me cortó accidentalmente esa vez. Sobre este rumor de tortura y asesinato, sospecho que... El juicio se detuvo abruptamente a mitad de la frase. Justo cuando sentía que era extraño, una voz muy familiar vino desde afuera del armario. Pero, mezclada en ella había un odio que nunca había escuchado antes. Dije antes que yo, Roland, volvería para encontrarte, Su Majestad, el Rey. ¿Roland? ¿Cómo? ¿De dónde entró? El pasadizo secreto. Maldición. Nunca pensé que Roland también podría saber de eso. ¿Hemos sido descubiertos? Rápidamente abrí la puerta del armario y salté afuera. Al mismo tiempo, mi mano envió un destello de luz sagrada, la señal para que los caballeros que estaban emboscados afuera entraran. La destreza de nuestros caballeros sagrados de élite no estaba exagerada, porque justo después de enviar el destello, Blas y el pelotón del juicio saltaron por las ventanas, mientras que Erz y el pelotón del Caballero del Sol irrumpieron por la puerta. El juicio saltó de la cama con su espada del juicio divino desenvainada. Al principio, Roland miró perplejo a la multitud de personas. Luego se giró y me vio. Dijo incrédulo: Grisia, ¿cómo es esto posible? Roland, deberías haber sabido que no podía permitirte cometer un asesinato a tu antojo. Miré tristemente a mi amigo de la infancia. Pero, definitivamente te dije que... Asentí, interrumpiendo la frase de Roland. Me dijiste que tu enemigo era el príncipe heredero. Pero... Roland estaba tan enojado que rugió para interrumpir mi discurso. Este es el dormitorio del rey. Sí. Desde el momento en que me dijiste que tu enemigo era Su Alteza el príncipe heredero, estaba 100% seguro de que tu enemigo era el rey en cambio. Roland, tu habilidad para mentir siempre ha sido tan terrible como mi habilidad para esgrimir la espada. Tú. Roland quedó atónito. Además, aunque no puedo estar seguro de si el príncipe heredero torturaría a alguien hasta la muerte o no, una cosa que sí sé con certeza es que si lo hiciera, no nos enteraríamos ni siquiera después de 10 años. Encogí los hombros. El príncipe heredero no es un idiota. Si realmente torturara a alguien hasta la muerte, definitivamente se desharía del cuerpo y las pistas de una vez por todas, y nunca sería lo suficientemente estúpido como para dejar que sus caballeros se deshicieran del cuerpo por él. Además, comenzaron a circular rumores de que yo había torturado al Caballero de la Muerte hasta la muerte. Si los rumores solo dijeran que había matado al Caballero de la Muerte, se podría explicar fácilmente, ya que todos han oído que el Caballero de la Muerte volverá por mí, y naturalmente adivinarían que el asesino soy yo. Pero los rumores son tan detallados que incluso mencionan la tortura, lo cual es realmente extraño. Miré a Roland y vi que parecía confundido. Tal como pensé, ese tipo no sabía nada sobre el rumor. Pero no importa, esa frase no iba dirigida a él de todos modos. La única persona que sabía del Caballero de la Muerte fue torturada hasta la muerte, excepto por el propio Caballero de la Muerte, sería el asesino. Miré a Roland de nuevo y frunció el ceño como si estuviera tratando muy duro de entender lo que estaba diciendo. Seguí explicando. Sin embargo, este rumor se propagó demasiado rápido, así que dudo que haya sido propagado por el propio Caballero de la Muerte. Después de todo, un Caballero de la Muerte no puede ir por ahí charlando con la gente en la calle. Por lo tanto, este rumor que intenta culparme probablemente fue propagado por el asesino. Sonreí y me volví para mirar a Jaimen. Ahora mismo, cuando querías hablar conmigo sobre el rumor, esto es lo que querías decir, ¿verdad? ¿Deseas agregar algo, caballero del juicio? Jaimen me miró impasible, con una mirada. No te hagas el tonto más. Tipo. Sin embargo, añadió. Al principio, si la Iglesia descubría que este caso estaba relacionado con la familia real, probablemente habríamos dejado de investigar de inmediato y los oscuros secretos de la familia real no se habrían expuesto. Sin embargo, cuando la reputación de nuestro Caballero del Sol estaba involucrada en el asunto, teníamos que descubrir la verdad a toda costa. Así es, un plan estúpido y probablemente contraproducente como que el asesino sea lo suficientemente tonto como para intentar culparme y así forzar a la Iglesia a descubrir la verdad, no es probable que sea obra del príncipe heredero. Dije.
Me burlé un poco. Luego, solo piénsalo un poco. ¿Quién me odia mucho, es un idiota y tiene el coraje suficiente para intentar culpar al Caballero del Sol de la Iglesia del Dios de la Luz? Aparte de nuestro querido rey, ¿quién más podría ser? Tonterías. Insolente rufián. Las estanterías al lado se separaron de repente para revelar un pasadizo, y el rey enfadado salió corriendo con el príncipe heredero siguiéndolo de cerca, frunciendo el ceño. Por supuesto, había un gran número de caballeros reales siguiéndolos a ambos. Como era de esperar por mí, la habitación secreta en la que se escondían era la primera que descubrí que estaba sellada herméticamente cuando vine a investigar en secreto antes. Parece que habían vuelto a abrir el pasadizo sellado para tender una emboscada desde dentro. Ah. Cuando Roland puso sus ojos en el rey, sus ojos brillaron de color rojo sangre e instantáneamente se abalanzó locamente sobre él. El rey estaba asustado hasta los huesos y llamó a sus caballeros para esconderse detrás de él. ¡Juicio! ¡Tierra! Les grité para recordárselo, pero la respuesta de Juicio fue aún más rápida que la mía y ya estaba allí, bloqueando a Roland con su espada antes de que las palabras hubieran salido de mi boca. Tierra se interpuso rápidamente delante del rey y lanzó el escudo de tierra después de que terminé de gritar. Comencé a recitar un conjuro. A medida que mi recitación se hacía más larga, la luz sagrada en la habitación comenzó a brillar más intensamente. Esta luz era un arma letal contra los no muertos, por lo que aunque Roland era un espadachín formidable en vida y era la crema de las criaturas no muertas como caballero de la muerte en la muerte, no pudo resistir mucho tiempo bajo la luz sagrada. Además, su oponente era el caballero del juicio, que era el mejor espadachín de los 12 caballeros sagrados. Como predije, no mucho después de que ambos comenzaran a pelear, Roland ya no pudo mantenerse firme y fue desarmado por Juicio. Su espada resonó en la habitación y fue obligado a arrodillarse a medias por la luz sagrada en la habitación. Al ver esto, el rey, que originalmente se escondía detrás de sus caballeros reales, salió corriendo y comenzó a pisotear la cabeza de Roland. Juró mientras pisoteaba: Maldito bastardo, ¿te atreviste a volver por venganza? Es un honor para un despreciable como tú morir a manos mías. Padre, detente. El príncipe heredero palideció. Corrió hacia su padre para apartarlo, pero su cuerpo era demasiado débil, así que en cambio fue empujado por el rey. Afortunadamente, los caballeros a su alrededor lograron atrapar al príncipe heredero a tiempo, por lo que su alteza no cayó al suelo. Dejen de pisotearlo. El caballero de las llamas a un lado fue la primera persona que no pudo contenerse más. Se adelantó y apartó al rey. ¿Te atreves a empujarme? El rey estaba asombrado. Luego gritó histéricamente: Caballeros reales. Mis caballeros, me ha atacado. Ordeno a cada uno de ustedes que contraataquen ahora. Cuando los caballeros reales recibieron la orden de atacar a los caballeros sagrados, quedaron claramente atónitos por un momento. Sin embargo, demostraron que eran dignos de ser llamados caballeros reales. Un breve momento después, sacaron sus espadas y avanzaron ordenadamente hacia el caballero de las llamas. Blas estaba tan enojado que su rostro se puso rojo como un tomate. Rugió en voz baja: ¿Te atreves a apuntarme con tus armas? Caballeros sagrados, prepárense para la batalla. Así, los caballeros sagrados se volvieron para apuntar sus armas a los caballeros reales. Todos, detengan esto de inmediato. Rugió el caballero del juicio, furioso. Pero ahora, la situación estaba tan fuera de control que ni siquiera el grito furioso del caballero del juicio pudo detenerla. Es cierto que el pelotón del caballero del juicio bajó sus armas, ya que no se atreverían a desobedecer la orden del caballero del juicio. Pero mi pelotón del caballero del sol, el caballero de las llamas que tiene un temperamento explosivo, y el caballero de la tierra que es honesto en la superficie y malvado en el fondo, también estaban allí. Debido al comportamiento diariamente espantoso del rey, todos estos caballeros sagrados probablemente han estado menospreciando al rey en sus corazones durante mucho tiempo. Además, este viejo se lanzó solo para pisotear al caballero de la muerte e incluso admitió que mató a Roland. Era casi como si temiera que los caballeros sagrados no lo odiaran lo suficiente. Los caballeros sagrados y los caballeros reales se miraron fijamente y empuñaron sus armas, listos para la batalla. El rey avivó aún más el fuego al agarrar un jarrón y lanzarlo al caballero de las llamas. Afortunadamente, el jarrón no lo golpeó y se hizo añicos contra el escudo protector de la tierra. Sin embargo, este acto de falta de respeto hacia los 12 caballeros sagrados de la iglesia enfureció al pelotón del caballero del sol. No sé qué miembro del pelotón de caballeros sagrados escupió a los caballeros reales, pero después de eso, la situación se salió de control.
Los caballeros comenzaron a pelear entre ellos de inmediato y el sonido de las espadas no dejó de resonar ni por un momento. No es que quiera presumir, pero mientras los miembros de mi pelotón del Caballero del Sol pueden tener temperamentos explosivos, sus habilidades están garantizadas como de primera clase. Me preguntaba si era mala suerte para mi pelotón del Caballero del Sol o si era causado por su comportamiento natural, ya que a menudo se meten en problemas con alguien o algo con lo que no se debe jugar. Dado que su líder de pelotón siempre está sonriendo y parece un blanco perfecto para el acoso, y el líder generalmente aplica la estrategia de no me importa al tratar con el pelotón, obviamente, tienen que depender de sus excelentes habilidades de esgrima y solidaridad para golpear a la persona tanto que ni siquiera se atreva a quejarse en mi cara. Ignoré la pelea detrás de mí y me puse frente a Roland. Al mirarlo, sentí que mis emociones se agitaban. Grisia, Grisia. Roland me llamó por mi nombre en voz baja. Me miró, sin expresión, pero las llamas en sus cuencas de los ojos se volvieron lentamente negras. Me miró fijamente con esas llamas negras y preguntó: ¿Te convertiste en el Caballero del Sol para proteger a ese tipo de persona? Respondí en silencio: Roland, hay muchas cosas en este mundo en las que tenemos que comprometernos. Soy el Caballero del Sol de la Iglesia del Dios de la Luz, por lo que hay muchos problemas que debo considerar. ¿Esta es tu respuesta? Las llamas en los ojos de Roland se volvieron aún más oscuras. Roland, mira la situación en la que te encuentras. Mis ojos estaban llenos de simpatía. No importa lo que haya hecho el rey, sigue siendo el rey, y tendré que impedirte que lo mates. ¿Incluso si merece morir? Roland me miró fijamente, las llamas negras ya salían de sus cuencas oculares. Sí, incluso si merece morir 1000 veces. Declaré con calma. ¡Qué buen Caballero del Sol! Roland de repente estalló en risas, desde una risita hasta una carcajada fuerte, hasta que se rió histéricamente. Las llamas en sus ojos salieron disparadas, quemando su camino por sus mejillas, como lágrimas negras. ¡Ay! Sin previo aviso, Roland me lanzó volando por la habitación con un fuerte empujón de su hombro. La luz sagrada que inundaba la habitación desapareció inmediatamente sin dejar rastro. Después de que la luz sagrada desapareció, Roland se levantó de su posición de medio arrodillado. Aterricé y retrocedí hasta ponerme de pie. El escuadrón del Caballero del Juicio que estaba custodiando la puerta vio lo que sucedió e intentó ayudarme a levantarme, pero les hice un gesto para que volvieran a sus puestos. Pero nadie vio lo que sucedió excepto ellos, porque el dormitorio se había convertido en un campo de batalla desordenado. Incluyendo a los caballeros reales, el Caballero de la Llama, el Caballero de la Tierra y mi escuadrón del Caballero del Sol, había más de 50 personas peleando en la habitación. Aunque el príncipe heredero y el juez gritaban para que se detuvieran, el rey seguía echando más leña al fuego. Mi escuadrón del Caballero del Sol ignoró por completo la orden del Caballero del Juicio, ya que su líder era yo y el Caballero del Juicio era mi enemigo jurado después de todo. Era natural que no escucharan al juicio. Su Alteza el Príncipe Heredero tenía el rostro tan pálido que parecía que se desmayaría en cualquier momento. En contraste, el rostro del Caballero del Juicio se volvió de un tono aterrador de púrpura por su enojo. Afortunadamente, esta era la habitación del rey y esta habitación era tan grande como una sala de conferencias. ¿Cómo más podrían caber 50 caballeros duelistas dentro? Recité el hechizo y la luz sagrada inundó la habitación una vez más, pero esta vez era aún más brillante. Sin embargo, utilicé un pequeño truco al hacerlo, haciendo que la luz sagrada llenara toda la habitación excepto el espacio alrededor de Roland. Necesito que Roland se transforme en un señor de la muerte. Solo así mi plan será un éxito. La luz sagrada bloqueó con éxito la oscura aura que se filtraba alrededor de Roland mientras se transformaba de caballero de la muerte a señor de la muerte. La luz cegadora también impidió que alguien viera claramente a Roland. Es probable que el escuadrón del Caballero del Juicio pensara que ya había sometido al Caballero de la Muerte, así que no hicieron nada. Ni siquiera necesito mencionar a los demás. Estaban tan ocupados peleando que dudo que se dieran cuenta de que la luz sagrada reapareció después de un breve lapso. Sin embargo, mi luz sagrada no puede bloquear mi visión, así que vi el nacimiento de un señor de la muerte con mis propios ojos. El color de la piel de Roland era grisáceo y las llamas en sus ojos se volvieron negras como el carbón y se extendieron por su rostro, dejando 2 marcas en forma de lágrima. Ahora, las marcas seguían ardiendo hacia abajo. No puedo ver dónde fueron debajo de su ropa, pero las marcas se extendieron rápidamente a sus brazos desnudos. Excepto por las marcas de llamas negras que salían de sus ojos, la oscura aura que rodeaba a Roland se filtró en su cuerpo y se expandió desde su espalda. Se formó en alas de dragón, exactamente como las que se verían en un mural. La única diferencia era que en la punta de las alas de Roland había garras afiladas. Cuerpo grisáceo,
marcas de llamas negras, alas de dragón con garras afiladas, ¿así es como se ve un señor de la muerte? Pensé. Debo admitir que se ve realmente poderoso e impactante. Ahora solo puedo esperar que mi plan detenga a Roland, o si no, jaja, supongo que no me quedará más opción que morir junto con Roland. En este momento, Roland abrió los ojos. Examinó las marcas en sus brazos con cierta curiosidad y tocó las alas en su espalda. ¡Es hora! Corrí hacia el lado de Roland y lo enfrenté de frente, la distancia entre nosotros era menos de un pie. Cuando me vio, sus rasgos se retorcieron de ira. Me hizo volar de nuevo con un golpe de palma, pero esta vez ni siquiera pude ver su ataque claramente. Aterricé en el suelo de nuevo. ¡Ay! ¿Eso realmente duele? Sospecho mucho que me haya golpeado un agujero en el pecho o, peor aún, directamente a través de él. Caballero del Sol. El pelotón del Caballero del Juicio fue el primero en notar mi estado trágico. Todos se quedaron boquiabiertos y luego intentaron correr en mi ayuda. Pero antes de que pudieran hacerlo, Roland extendió su mano y entonó un hechizo. Invocó una gran cantidad de criaturas oscuras, zombies, esqueletos, espíritus, una araña vampírica con cara humana. Había incluso más que ni siquiera puedo nombrar. Dios mío. Esto está muy por encima de mi nivel. Pensé, palideciendo. ¿No me digas que mi plan va a salir mal y que Roland me matará en el acto? El pelotón del Caballero del Juicio no tenía tiempo para ayudarme ahora. El ataque había tomado a todos por sorpresa y estaban teniendo problemas para defenderse, pero finalmente logré llamar la atención de los caballeros que estaban en medio de una batalla intensa en el centro de la habitación. Todos los caballeros reales gritaron, «¡Protejan al príncipe heredero!». Pero cuando escucharon que todos estaban gritando lo mismo, rápidamente agregaron como una ocurrencia tardía, «¡Protejan a su majestad, el rey!». Ese viejo chocho no es muy popular entre su gente. En cuanto a mi pelotón del Caballero del Sol, cuando me encontraron vomitando sangre en el suelo, sus expresiones de sorpresa eran tan variadas que podrías hacer una enciclopedia de rostros asustados y sorprendidos con ellas. Suprimí mi dolor y ordené a mi pelotón. Detengan a las criaturas oscuras. No permitan que ni una sola salga de esta habitación. Sí, señor. Respondió mi pelotón del Caballero del Sol al unísono. Estaban tan disciplinados que era difícil creer que estuvieran luchando en una batalla intensa solo un momento antes. Aunque normalmente arruinan todo, tan pronto como les ordeno hacer algo, son tan obedientes como cachorros. Esto se debe a que les dije una vez antes. Si les digo que salten desde ese acantilado, tienen que saltar, o de lo contrario los empujaré desde el acantilado y lanzaré una roca como su compañera. Al principio no tenían miedo, después de todo, yo era un caballero del sol sonriente. ¿Cómo podría ser aterrador? Pero después de que pateé a 2 miembros del pelotón desde el acantilado y empujé 2 rocas detrás de ellos con una sonrisa en mi rostro, el resto decidió saltar por sí mismos. Mi pelotón del Caballero del Sol estaba progresando más rápido en la eliminación de las criaturas oscuras que el pelotón del Caballero del Juicio. Esto era de esperarse, ya que las criaturas oscuras temían los hechizos como la luz sagrada, la bendición sagrada y otras magias sagradas, y estos son los hechizos que cada miembro del pelotón del Caballero del Sol debe aprender. Vi que no era difícil para mi pelotón del Caballero del Sol derrotar a las criaturas oscuras, y era solo cuestión de tiempo antes de que eliminaran a todas las criaturas oscuras. Me sentí más relajado por esto. En ese momento, tanto Blas como el Caballero de la Tierra vinieron a mi lado y me ayudaron a levantarme. Después de levantarme, comencé a dar órdenes a ambos. Blas, encárgate de todos los espíritus. Earth, observa la situación y brinda ayuda donde sea necesario. No quiero ver a nadie gravemente herido. Ambos asintieron con la cabeza. Blas Knight se unió a la batalla tan pronto como su espada de 2 manos se iluminó con llamas purificadoras, y específicamente eliminó a los espíritus primero. El Caballero de la Tierra estaba a mi lado, vigilando de cerca la situación de la batalla, lanzando su escudo protector de vez en cuando. Roland estaba rodeado de criaturas oscuras. Observaba la batalla que se libraba a su alrededor con una sonrisa ligeramente malvada. Esa no es una expresión normal para él. Empecé a sospechar. ¿Roland no habrá enloquecido de rabia? Mientras especulaba, Roland hizo algo que confirmó mis sospechas de que había perdido la razón. Utilizó su aura oscura como una red, envolviendo la habitación y atrapando a todos dentro de ella. Después de eso, convocó a más criaturas oscuras para que el número de criaturas oscuras fuera igual al de los caballeros en la habitación. No es de extrañar que el libro de conocimientos básicos de criaturas no muertas dijera, nunca dejes que nazca un señor de la muerte o será una catástrofe. Así que el señor de la muerte realmente es increíblemente fuerte. Parece que esta vez mi plan fue demasiado imprudente.
Vi que el caballero del juicio estaba al lado preguntándole al príncipe. Lo siento, Su Alteza. La situación se ha descontrolado. ¿Puedo preguntar cuánto tiempo tardarán los otros caballeros reales o los guardias en darse cuenta de que algo ha salido mal? El príncipe estaba muy pálido. También tenía que lidiar con los gritos de su propio padre, el rey. Sonrió amargamente y respondió. Dado que estábamos resolviendo asuntos privados que no eran realmente adecuados para el conocimiento público, he enviado a todos los guardias lejos, y también ordené a todos que incluso si hubiera una conmoción, no se acercaran. Al escuchar esto, el caballero del juicio frunció el ceño y me miró. Probablemente podría adivinar cuál era su plan. Quiere que escape primero y alerte a los demás en el palacio y en la iglesia. De hecho, esta era la mejor manera. ¿Las razones? Primero, estaba gravemente herido. 2. Incluso si no estuviera gravemente herido, mis habilidades de combate seguirían siendo iguales a las de una persona gravemente herida de todos modos. 3. Todo mi cuerpo estaba rodeado de una aura sagrada, por lo que me sería fácil romper la red de aura oscura. Pero tengo mi propio plan, y ahora solo queda un paso final. ¿Para qué les pagué a ustedes, caballeros? Vayan y maten a ese bastardo por mí. El rey estaba tan enojado que todo su cuerpo flácido no podía dejar de temblar. Incluso abofeteó a uno de los caballeros reales. Mi querido majestad el rey. ¿Nunca he deseado besar esa mano grasosa y gorda tuya más en mi vida? Este tipo de actitud y discurso enfurecería absolutamente a Roland, y esto es exactamente lo que había estado esperando. Como era de esperar, la ira de Roland explotó. Las llamas en sus ojos ardían aún más alto y pronunció un aterrador rugido inhumano. Su aura oscura se encendió como una tormenta y hizo temblar toda la habitación. Inmediatamente comencé a correr hacia el rey. Aunque no sé cómo Roland lograría atravesar a los caballeros reales y llegar al rey, ese tipo definitivamente encontraría una manera. Todo lo que necesitaba hacer era ponerme delante del rey antes de que atacara. Mientras corría, me volví para mirar a Roland. Débilmente, vi que el aire alrededor de Roland se distorsionaba ligeramente. No me digas que... Corrí más rápido, temiendo no llegar a tiempo para detener a Roland. La figura de Roland desapareció. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el Señor de la Muerte apareció de repente justo frente al rey y mostró una sonrisa malévola satisfecha. Su Majestad, es hora de que pague por sus crímenes. El rey estaba tan asustado que sus piernas cedieron y se hundió de rodillas. Esto es magia elemental espacial, teletransportación. Permite a la persona acortar la distancia entre él y el destino en un instante. Nunca pensé que un Señor de la Muerte pudiera lanzar este tipo de hechizo. Detente, Roland. Cuando vi que Roland había levantado su espada y la había clavado hacia la cabeza del rey sin ninguna vacilación, salté delante del rey justo a tiempo. Con una combinación de magia sagrada y la protección del escudo de luz, detuve el ataque de Roland. Aún así, apareció una profunda herida en mi pecho y la sangre de mi herida salpicó sobre él. Cada gota de mi sangre llena de elemento sagrado era extremadamente dañina para él. Gruñó con dolor. Aunque mi sangre había corroído parte de su cuerpo y lo hacía lucir horrible, parecía que ya había recuperado el sentido. Las llamas en sus ojos no eran tan negras como antes. Al ver esto, no pude evitar suspirar aliviado. Este tipo finalmente se ha calmado. ¿Al principio estaba preocupado de que siguiera enloqueciendo? Grisia. Roland levantó la cabeza y preguntó con cierta confusión. Ahora mismo, ¿por qué no te detuviste? Roland. Lo interrumpí. ¿Estás bromeando? Si la gente aquí supiera que no detuve a Roland de convertirse en un señor de la muerte, entonces el día en que me quemen en la hoguera no estaría lejos. Sé que estás obsesionado con matar a aquel que te torturó y mató. Pero también sé que no estás haciendo esto por venganza, sino para salvar a este hermoso país del dominio de un cruel asesino, evitando que el asesino ponga en peligro a la gente y cree más desafortunados caballeros de la muerte, ¿verdad? Cuando escuchó mi pregunta, escuchó muchas de sus propias intenciones en ella. Asintió reflejamente. Lo miré calmadamente y dije: entonces, si el rey abdica voluntariamente como señal de arrepentimiento por sus crímenes, entonces deberías poder pasar en paz. ¿Es eso correcto, Roland? Caballero del Sol, ¿qué tipo de tonterías estás diciendo? El rey estaba tan enojado que su rostro estaba rojo como un betabel. Roland frunció el ceño, como si no estuviera seguro de mis verdaderas intenciones. ¿Roland? No puede ser. ¿Capitán Roland? Exclamó un caballero real. Cuando escucharon este grito,
todos los caballeros reales parecieron reconocer el nombre Roland y comenzaron a examinar las características del Señor de la Muerte. Pronto, uno por uno, todos los caballeros comenzaron a reconocer a Roland. Los caballeros reales comenzaron a hablar entre ellos. Realmente es él. Era el más joven de los capitanes de los caballeros reales. Es Roland. Patrullé con él una vez. Era un caballero tan talentoso. ¿Cómo terminó así? Capitán Roland, ¿no fuiste asesinado por enemigos mientras estabas en una misión? El caballero real que reconoció a Roland gritó agitadamente. Roland se volvió hacia el joven caballero real. Su rostro se suavizó visiblemente. Respondió: «Oh, eres tú, L. Realmente es el capitán Roland. Cuando escuchó que su nombre era llamado, él estaba tan agitado que dejó caer su espada. Incredulidad, gritó. ¿Cómo te convertiste en un caballero de la muerte? Roland giró lentamente la cabeza para mirar al rey. Su expresión de odio le dijo a todos allí que este hombre era quien lo había asesinado. Las miradas de los caballeros reales se posaron en el rey. Muchos mostraron expresiones de comprensión repentina, sin rastro de duda en las palabras de Roland. Además, la forma en que el rey generalmente actuaba le decía a todos que esto era algo que él podía hacer. El rey parecía avergonzado y enfadado. Rugió en voz alta: Incluso si lo maté, él es mi caballero real. Si hizo algo mal y lo ejecuté, ¿qué tiene de malo? El príncipe heredero estaba de pie a un lado y resignadamente enterró la cabeza en sus manos, como si estuviera cansado del lío que su padre había creado. Tonterías. El capitán Roland era el caballero más respetuoso de la ley. No haría nada malo. Si dices que hizo algo malo, entonces dinos qué crimen cometió. El caballero llamado L era obviamente miembro del grupo de apoyo a Roland. Incluso tuvo el valor de contradecir al rey, aunque después de terminar llevaba una expresión de pánico extremo. Aún así, otros caballeros reales evidentemente estaban de acuerdo con su discurso. Nadie más contradecía al rey, pero al ver sus miradas frías hacia él, era obvio que Roland tenía una buena imagen entre los caballeros reales en el pasado. Él se tomó libertades no deseadas con la princesa. El rey eligió astutamente un crimen que es muy difícil de investigar sin pensar en la buena reputación de su propia hija. Lo que sucedió a continuación fue una vista bastante impresionante. 20 o más caballeros reales mostraron una expresión extraña en sus rostros al mismo tiempo. Él le explicó mientras parecía estar indeciso entre reír o llorar. Todos saben que el capitán Roland no sale con nadie, no le importa el dinero, no juega, no bebe y no pelea. Todo lo que hace es practicar esgrima, y luego practicar más esgrima. Este tipo de persona es realmente difícil de acusar. Apuesto a que eso es lo que el rey está lamentando en su mente en este momento. Yo, como rey de un país, no mataría al azar a uno de mis propios caballeros sin motivo. Si digo que se aprovechó de la princesa, entonces se aprovechó de ella. Insistió obstinadamente el rey. Los caballeros reales se callaron. Si el rey se negaba obstinadamente a admitir sus crímenes, no podían hacer nada. Incluso si lo admitiera, ¿qué podrían hacer los caballeros excepto sentirse decepcionados en sus corazones? A menos que estuvieran planeando una revuelta. Su Majestad el Rey quería matarlo porque... Una voz sonó tan relajada que parecía fuera de lugar en esta situación tensa. Mientras los ojos de todos estaban a punto de salirse de sus órbitas, el caballero de la tormenta salió de detrás de un espejo de vestidor. Parecía relajado y su rostro mostraba una sonrisa que nadie debería tener después de ver a un señor de la muerte. ¿La tormenta está enfadada? Puedo decir cuando la tormenta está enfadada. Cada vez que ese tipo se enoja, adopta un aire relajado, y con ese aire relajado, ataca de repente cuando no estás vigilante, causándote un daño severo. Por ahora, soy el poseedor del récord de la mayor cantidad de veces que he enfadado a la tormenta. Durante más de 13 años, lo he enfadado 10 veces y he sufrido su venganza repentina 9 veces. Hubo una venganza menos porque una vez, justo después de enfurecer a la tormenta, también enfurecí a mi maestro. Cuando adoptó ese aire de relajación y vino a vengarse de mí, ya estaba tumbado impotente en la cama, con todo mi cuerpo vendado como una momia. Se quedó en silencio junto a mi cama durante 10 minutos completos. Luego, ¿su simpatía venció su deseo de venganza, o fue porque no pudo encontrar ningún lugar que no estuviera herido para comenzar? De todos modos, se fue sin hacer nada. Esta vez parecía que la sala de torturas secreta realmente había enfadado a la tormenta. La tormenta empujó con fuerza el espejo del vestidor.
El espejo del vestidor golpeó la pared con un estruendo, y si mis ojos no me engañaban, la pared se agrietó. Descubrió tu horrendo crimen de torturar y matar criadas, así que intentó exponerte. Pero te atrapó y te torturó durante 3 meses hasta que murió. ¿Cómo diablos descubrió un tiempo tan exacto como 3 meses? Estaba muy confundido. Incluso yo no sé cuánto tiempo fue torturado Roland. La cara del rey se retorció y gruñó. Perjurio. Esta es una acusación falsa. ¿Cómo podrías saber cuánto tiempo tuve prisionero a Roland? Storm dijo impasible. No hay muro bajo el cielo que no gotee y no hay secreto que no se pueda descubrir. Si incluso sé que estás usando ropa interior de leopardo rojo en este momento, ¿qué más hay que no pueda descubrir? ¿Quieres que repita cómo lo torturaste? Azotes, marcas, arrancar uñas, desollar, cortar la lengua, remojar en agua salada, verter agua con azúcar y luego ponerle hormigas. ¿Necesito continuar? El rostro del rey palideció visiblemente. Cuando Roland escuchó los métodos de tortura, puso su rostro entre sus manos y aulló. Evidentemente, recuerda el inhumano proceso de tortura. ¡Bravo! Casi le di a Storm una ovación de pie. Originalmente, solo le había ordenado a Storm que saltara en medio del plan para ayudarme a revelar la existencia de la cámara de tortura secreta. No pensé que fuera tan responsable. Incluso descubrió cuánto tiempo estuvo Roland encarcelado, cómo fue torturado y el color de la ropa interior del rey. Sinceramente, recé al dios de la luz, por favor, protege a Storm para que no muera de agotamiento. Storm se alejó del espejo. Solo entonces me di cuenta de que Storm había apartado la cortina de la cámara de tortura. Sin esa cortina, el olor a carne podrida y sangre se propagó instantáneamente, enfatizando aún más el crimen atroz que Storm había revelado. En ese momento, mi pelotón del Caballero del Sol ya había eliminado la mayoría de las criaturas oscuras. Roland no se dio cuenta de que ya no había más criaturas oscuras protegiéndolo por detrás, pero de todos modos nadie se lanzó a atacarlo. De hecho, a juzgar por sus expresiones, su deseo de atacar al rey superaba su deseo de atacar al Señor de la Muerte. Blas, ve y purifica el aire de resentimiento en la cámara de tortura secreta. Ordené. Blas asintió, pero cuando entró en la cámara de tortura, no lanzó de inmediato la llama purificadora. En cambio, se quedó allí, atónito. En ese segundo, reinó un silencio mortal en la habitación. Luego, después de un largo momento, escuchamos a Blas soltar un largo suspiro. Las llamas de purificación acababan de encenderse cuando los gritos de los espíritus resentidos resonaron en la cámara de tortura, como el grito más doloroso de un hombre durante el momento más torturado de su vida. Muchas personas palidecieron al escuchar los gritos y de inmediato bajaron la cabeza y comenzaron a murmurar una oración. Cuando los gritos terminaron, una frase aún más impactante resonó. Padre, por favor abdica y disfruta el resto de tu vida en paz. Mientras el príncipe heredero finalmente hablaba, el cansancio se reflejaba en su rostro. Claramente, estaba profundamente agotado por la trama sucia de esta noche. ¿De qué estás hablando? El rey miró a su hijo incrédulo. El príncipe le dijo a su padre con una expresión severa: Por favor, abdica para mostrar responsabilidad por tus crímenes. Como tu hijo, cuidaré de ti por el resto de tu vida. Al escuchar eso, los ojos del rey se movieron de un lado a otro. Miró a su alrededor. Los caballeros reales lo miraban fríamente, mientras que los caballeros sagrados mostraban desprecio en sus rostros, y cerca de él había un señor de la muerte muy poderoso que lo odiaba hasta los huesos. Por último, me miró a mí, pero me giré ligeramente y, utilizando mi cabello y el ángulo de mi rostro para ocultar mi expresión, solo le mostré una sonrisa malvada en mi rostro. El color desapareció de su rostro. Claramente, se había dado cuenta de quién era responsable del plan de esta noche para derrocarlo del trono. Casualmente, esta persona era el líder de los 12 caballeros sagrados, quien podía movilizar todo el templo sagrado. Supongo que tal vez este tipo también pensará que todo esto fue un complot oscuro de la iglesia del dios de la luz o algo similar. Y yo abdico. Anunció el rey finalmente con el rostro gris. Cuando pronunció esa frase, metí suavemente la mano en mi bolsillo y aplasté un corazón de vidrio rosa. En este momento, algo inusual comenzó a sucederle a Roland. Flotaba lentamente en el aire, y al principio, todos pensaron que iba a atacar. Sin embargo, solo miraba confundido hacia abajo, como si tampoco entendiera por qué estaba empezando a flotar. Su aura oscura se desvaneció lentamente y fue reemplazada por un suave resplandor rosa. ¿Por qué es un resplandor rosa? Claramente pedí blanco, murmuré en silencio en mi mente. Es porque ha resuelto su obsesión, por lo que ahora está avanzando.
Uno de los caballeros sagrados que claramente había leído el libro de criaturas no muertas gritó sorprendido. Capitán Roland. Él miró a Roland en el aire y gritó, sollozando evidente en su voz. La expresión de Roland lucía muy confundida, como si dudara seriamente de la razón por la que podía avanzar. Empezó a luchar y el aura oscura empujó parte del resplandor rosado. «Señor de la muerte, déjame echarte una mano». Grité y luego cubrí a Roland con una jaula de luz sagrada. El aura oscura desapareció inmediatamente, dejando solo el resplandor rosado, que se volvía más y más fuerte. Finalmente, una nube de resplandor rosado apareció en el aire y comenzó a descender, cubriendo a Roland. Por fin, Roland pareció entender. Me miró con una mirada significativa y dijo: Grisia, adiós. Asentí ante él. Un breve destello de luz y el Señor de la Muerte desapareció. Pétalos de flores rosadas suaves y delicados flotaban, su fragancia dejando claro a todos que no había más criaturas oscuras. Observé los pétalos cayendo en la habitación y me alegré en mi corazón. Afortunadamente, todo ha salido según lo planeado. Solo cuando Roland se convirtió en un Señor de la Muerte pudo representar una verdadera amenaza para la vida del rey. Y dado que arriesgué mi propia vida para salvar al rey al interponerme en el ataque de Roland, nadie pensará que estoy tratando de ayudar a Roland. A continuación, Storm salió y expuso la verdadera cara del rey, haciendo que los caballeros sagrados, y lo que es más importante, los caballeros reales, se volvieran contra el rey. Aunque tengo la sensación de que ya estaban en desacuerdo con él, incluso sin sembrar discordia. Bajo la amenaza del Señor de la Muerte y el aislamiento de los caballeros reales, el príncipe heredero estaría, primero, preocupado de que el Señor de la Muerte pudiera intentar matar al rey al perecer juntos, segundo, querría enfrentarse a los caballeros reales, y tercero, tal vez hubiera un pequeño motivo egoísta por parte del príncipe heredero que se acercaba a los 40. Al final, habló para instar a su padre a abdicar. El príncipe heredero ya tenía la última palabra en la política del reino desde hace un tiempo. Incluso el rey no se atreve a arriesgar las consecuencias de una ruptura total con su hijo que ocurriría si se negara a abdicar. Por fin, he obligado al asesino a abdicar. Creía que después de decir podría crear más caballeros de la muerte, el príncipe vigilaría a su padre con cuidado ahora y lo evitaría de crear más tragedias. Roland, este final probablemente no te satisfará, pero en general, no soy un caballero de la muerte y no puedo matar para resolver un problema. Los muertos pueden matar personas, vengarse y luego pasar, pero los vivos tienen que quedarse y asumir la carga de limpiar el desastre. Por lo tanto, los vivos siempre deben buscar un compromiso. Roland, espero que puedas aceptar esto como justicia. El rey abdicó y el Señor de la Muerte pasó. El asunto se resolvió de una manera inesperada, pero aún se consideró como un buen final. Nosotros, los 50 o más caballeros sagrados, regresamos naturalmente al templo sagrado. No pudimos evitar tener heridas leves a graves en nuestros caballeros, pero gracias al arduo trabajo de los clérigos del santuario, nadie tuvo ninguna lesión después de media hora. Como yo era el caballero del sol y había sufrido heridas graves, obviamente fui la primera persona a la que 10 o más obispos lanzaron 10 o más curaciones avanzadas. Estimo que incluso sanaron las puntas abiertas de mi cabello. Inmediatamente me di la vuelta para regresar a mi habitación y descansar un poco, pero Jaime me siguió. Sol, ¿puedo hacer algunas preguntas? Preguntó Jaime. ¿Sí? Lo miré y sonreí. Jaime vaciló, pero aún preguntó frunciendo el ceño. Cuando trajiste a Blas y Erz contigo, realmente debería haber sido para detener al Caballero de la Muerte, y no por su temperamento ardiente que fácilmente causa conflictos, ¿verdad? Para así darle tiempo a Roland para transformarse en el Señor de la Muerte. El Caballero de la Tierra es muy amable y honesto. ¿Cómo podría ser alguien que causa conflictos fácilmente? Elijo el momento adecuado para lucir confundido. Al escuchar mi respuesta, Jaime solo frunció el ceño. Sé que no puede objetar eso, ya que todo el continente sabe que el Caballero de la Tierra es amable y honesto. Solo podía seguir preguntando. Cuando los caballeros reales y los caballeros sagrados comenzaron a pelear, hablaste con Roland solo por unos minutos y luego él comenzó a transformarse en un Señor de la Muerte. No usaste tu amistad con Roland para enfadarlo y hacer que se transformara, ¿verdad? Apenas abrí la boca para responder en el estilo sin sentido de nuevo, pero Jaime siguió preguntando, sin dejarme oportunidad de hablar. Cuando Roland estaba a punto de convertirse en un Señor de la Muerte, ¿realmente no tenías forma de detenerlo? Jaime hizo una pausa vacilante después de lanzarme las dos preguntas, pero finalmente dijo con un aire de casi completa confianza. Esta noche, cuando el asunto había progresado hasta la abdicación del rey, lo hiciste todo por Roland.
¿Sí tú? ¿Caballero Jaimen? Sonreí e interrumpí el flujo de preguntas de Jaimen. Solo necesitas saber una cosa, no importa si el Caballero de la Muerte es Roland o alguien más, la progresión del asunto no cambiaría en absoluto. El final no será diferente. Jaimen frunció el ceño, evidentemente dudando de mis palabras. Colocadamente puse mi mano en el escudo del Caballero del Sol en mi pecho y dije seriamente: lo primero que mi maestro me enseñó fue, llevar a cabo la justicia es la razón de ser del Caballero del Sol. Mi maestro dijo antes: Niño, el Caballero del Sol puede que no alcance la justicia completa y el Caballero del Sol puede que haga concesiones. Pero, el Caballero del Sol nunca puede renunciar a llevar a cabo la justicia. Cuando renuncies a eso, arranca el escudo del Caballero del Sol de tu pecho, porque no eres un Caballero del Sol. ¿entiendes mi respuesta, Caballero Jaimen? Pregunté. Jaimen guardó silencio por un momento y luego asintió. Entiendo, Caballero del Sol. Sin embargo, tengo una última pregunta. ¿Más preguntas? Sonreí impotente. El Caballero del Sol no dejaría que un Señor de la Muerte deambule libremente por las calles, ¿verdad? Por supuesto que no. Mostré mi sonrisa más inocente y bostecé ampliamente. ¿Tengo sueño? Voy a dormir ahora. Tú también deberías descansar. El Caballero del Juicio volvió a quedarse en silencio. Cuando aceleré el paso y estaba a punto de girar hacia otro pasillo y salir de su vista, el juicio preguntó: Entonces, ¿Grisia dejará libre a Roland? Al escuchar eso, me detuve, inconscientemente tocando mi bolsillo. Después de haber aplastado el corazón de cristal justo ahora, apareció en mi bolsillo un libro de hechizos de necromancia avanzada, un certificado de estudiante de necromante y una nota que aún no he leído. Reí amargamente y abrí secretamente la nota mientras intentaba pasar de puntillas. Sobre esto, ya es demasiado tarde, así que Grisia ya está dormido. ¿Hablará contigo en otro momento? La nota decía: mi querido estudiante, no sueñes más con que tu Roland pasará. Él me dijo que su verdadera obsesión es convertirse en el Caballero del Sol. Ga. ¿Debería haberlo quemado en la hoguera desde el principio? Capítulo 12, volumen 1. Primera regla compartida de los 12 caballeros sagrados. No importa lo que suceda, el Caballero del Sol es perfecto. ¿Es San realmente el dragón supremo? Se colocó una gran pancarta en el centro de la sala de conferencias. Para evitar llamar la atención, ni siquiera se encendió una sola vela en la habitación. En el interior, 11 caballeros se sentaron en la larga mesa, con el rostro y la figura de cada persona ocultos en la oscuridad. Uno de los caballeros habló primero. La espada al estilo del sol del Caballero del Sol siempre ha sido tan desordenada hasta el punto de que es difícil para la gente reconocerla, pero por supuesto no pudo ocultar su rostro de Blaze. Otro caballero interrumpió inmediatamente las palabras del anterior. No, nunca he dicho que el dragón supremo sea San, ni nunca admitiría que el dragón supremo sea San. Incluso si lo es, te aconsejo que finjas que no lo es. Una voz profunda y severa resonó. A medida que la voz atravesaba el silencio, todos parecían enderezarse. Si bien siempre hemos mantenido el principio de que el Caballero del Sol es la personificación de la luz y la justicia, realmente se pasó esta vez. Incluso usar la nigromancia, ¿no crees que necesita ser advertido? Al escuchar eso, todos se apresuraron a dar su opinión. Pero ya lo ha aprendido. ¿Qué le vas a advertir? No podrá olvidar lo que ha aprendido. Al menos aconsejarle que no aprenda nigromancia avanzada. Idiota, haz una regla de que no debe usar nigromancia por el resto de su vida, y prohíbe que use magia elemental también. ¿Qué tipo de caballero usa magia? Por favor, ¿sabes lo malo que es el esgrima de San? Si le prohíbes usar nigromancia y magia elemental, probablemente lo apuñalarían hasta la muerte de un solo golpe 2 días después. Entendido. Toc toc toc. Hubo un repentino golpeteo en la puerta. Todos se callaron y se miraron entre sí, sin saber si debían contestar o no. Pase. El caballero con una voz profunda y severa fue quien finalmente habló. La puerta se abrió. Una gran cantidad de luz solar se filtró en la oscura sala de conferencias. La persona que entró también era como la luz del sol, con cabello rubio brillante y sonrisas alegres y luminosas. Nadie podía asociar a este hombre lleno de luz con algo relacionado con la oscuridad. Esta persona tiene un título que se ajusta a su apariencia: Caballero del Sol.
Miró a su alrededor con una sonrisa, como si no viera el cartel «Es el Sol en realidad el Supremo Dragón», colgado en la pared. El Caballero del Sol llevaba una expresión apologética y sincera mientras hablaba con voz apasionada. Mis queridos hermanos, el Sol se disculpa enormemente por interrumpir su reunión secreta. Interrumpir la conferencia de todos es un pecado que no puede ser perdonado. Sin embargo, el Sol no podía esperar para compartir con mis hermanos este milagro que el Dios de la Luz me ha otorgado. La expresión del Sol se llenó nuevamente de alegría. El Sol acaba de recibir la bendición del Dios de la Luz y finalmente comprende el verdadero significado de la resurrección. Incluso su santidad el Papa no pudo evitar alegrarse. Mis hermanos ahora pueden luchar contra el mal sin preocuparse por sufrir heridas graves, porque el Sol cree que mientras las cabezas de mis hermanos permanezcan, el Sol puede salvar a todos de las manos de la muerte. Dicho esto, sus palabras alegres dieron un giro repentino y el Sol suspiró. ¡Ay! Es lamentable que la resurrección sea una magia sagrada muy inestable, no se sabe cuándo tendrá éxito y cuándo fallará. Si la habilidad falla debido a razones desconocidas y hace que algún hermano pierda la oportunidad de vivir, el Sol se sentirá extremadamente apenado. Todos continuaron en silencio. Después de compartir esta alegre noticia, el Sol no perturbará a mis hermanos mientras se comunican con la compasión del Dios de la Luz, y les deseo a todos aquí felicidad. Con una sonrisa tan brillante que parecía un poco aterradora, el Caballero del Sol cerró lentamente la puerta de madera y la habitación volvió a la oscuridad una vez más. Después de un momento de silencio en la oscura sala de conferencias, alguien finalmente preguntó con voz forzada. ¿Fue eso un soborno? No, eso fue una amenaza. El Caballero del Juicio se levantó lentamente, decidiendo abandonar esta conferencia sin sentido y solo dejar un consejo por amabilidad. Les advierto a todos, nuestro Caballero del Sol incluso se ha atrevido a exponer al rey. Si su posición no está por encima de la del rey, es mejor no meterse con él. El Caballero de la Tormenta también se levantó y añadió perezosamente. Él domina el hechizo de resurrección, que ni siquiera el Papa puede lanzar, y es experto en magia sagrada, magia elemental y necromancia. Tiene un maestro con el título de «El Caballero del Sol más fuerte de la historia», que lo respalda, así como un maestro de necromancia, y, por cierto, Sam podría ser buen amigo de un señor de la muerte. Afortunadamente, su esgrima ni siquiera es de un tipo ordinario de pésima. Todos pensaron en silencio. Maldición. ¿Es él el Caballero del Sol o un malvado rey demonio? El Caballero de la Tierra gruñó, furioso. El Caballero de la Hoja se rió mientras decía. Oh Tierra, has olvidado lo que nuestros maestros nos enseñaron desde que éramos jóvenes hasta ahora. Recuerda, niño, sin importar las circunstancias, el Caballero del Sol siempre es perfecto. Niño, incluso si has descubierto sin intención la imperfección del Caballero del Sol, más te vale admitir que es perfecto a menos que quieras experimentar su imperfección tú mismo.